servicios a todas aquellas unidades que requieren de esos proyectos, procesos, procedimientos necesarios para conseguir un objetivo, como puede ser la puesta en marcha de una titulación, la consecución de un proyecto de investigación de financiación pública, la consecución de una transferencia o un desarrollo o la apertura de una institución en otra región, ¿no? Y todo esto forma parte de este gobierno académico que al final lo que trata es de unir diferentes elementos para conseguir el objetivo que os acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si yo bajo un poquito, mi ejemplo se apoya en 5 pilares fundamentales, ¿no? Entonces, lo primero que yo me plantearía a la hora de ejercitar el derecho al gobierno, que es una cosa que va innata al cargo, que se puede desempeñar en un momento determinado y que no es propio del cargo, es decir, no, o sea, no es propio de la persona que sostiene el cargo. Para mí la gobernanza debería ser una cosa que sobreviva a lo largo del tiempo, independientemente de quién gobierne, porque al final eso da estabilidad a la institución, ¿no? Entonces yo ponía un ejemplo aquí que es, se detectan unas necesidades por diferentes áreas. En el caso de Proeduca, en nuestro caso, por una necesidad por el área académica o por una necesidad por el área de negocio. Y esto se puede entender muy bien en una institución de educación superior que es privada como la nuestra y que tiene un ánimo de lucro que está pensado para devolver el lucro a la sociedad para cada vez mejorar más en la forma de desarrollarnos y para vez conseguir también un mayor impacto en las sociedades que estudian con nosotros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay una necesidad que ha sido detectada por un departamento, ¿no? Poner en marcha un nuevo título, por ejemplo, o mejorar el procedimiento de prácticas extracurriculares o curriculares en un título ya existente. En cualquier caso, son dos elementos fundamentales que hay que atender para conseguir que la institución funcione adecuadamente, ¿vale? Una vez que se ha planteado la propuesta de necesidad, lo natural sería exponerla a una validación, ¿no? Y una validación académica de la misma. Es decir, la unidad de negocio puede querer montar un estudio en filología hebrea, que puede resultarle muy interesante, pero a lo mejor para la universidad en la que estáis trabajando no tiene sentido porque no tienes claustro, no tienes estructuras, no tienes contenidos, no ves ninguna región donde esto pueda tener impacto, con lo cual se valida. Por otro lado, en el ejemplo que os ponía de, oye, quiero mejorar el proceso de prácticas curriculares, o extracurriculares, pues habría que validar si es necesario mejorarlo o no, porque a lo mejor estamos en un sistema óptimo de la gestión de las prácticas, teniendo en cuenta la expectativa del estudiantado, y nosotros que somos académicos nos queremos venir arriba y hacer una cosa todavía mucho más exquisita, cuando a lo mejor el estudiante y el centro de prácticas no lo necesita. Y por nuestra ambición de hacer algo exquisito, más que arreglar, empeoramos lo que ahora mismo está validado y de una manera correctamente adaptada por parte del estudiantado, ¿no? Con lo cual se produce una validación. El tercer nivel sería, oye, una vez que ya hemos conseguido validar esta necesidad, entraría la parte de normativa, ¿vale? Es decir, la normativa que requiere la necesidad está fabricada, hay que fabricarla, hay que revisitarla, hay que adaptarla. Y yo para mí aquí entran diferentes departamentos que tienen que aportar su valor a la parte de normatividad, ¿no? Que he puesto dos ejemplos, que sería Secretaría General y Asesoría Jurídica, en el caso de que sean departamentos que están disjuntos y que no trabajan de una manera unificada. Como vamos a ver luego dos ejemplos concretos, ahí se ve claramente. Una vez que ya ha entrado Asesoría Jurídica y Secretaría General para validar si la normativa que tenemos ampara la necesidad que ha sido planteada, llegaría al Departamento de Calidad, donde ya son los que tienen que plantear qué requisitos son necesarios para garantizar que, por un lado, el regulador va a estar satisfecho con lo que nosotros hagamos y, en segundo lugar, como responsables de la calidad interna de la propia institución, están conformes con que eso que vamos a hacer no pone en peligro aquello que nos ha costado construir, que es una imagen de prestigio y calidad hacia el estudiante, la sociedad, el cliente, el gobierno, cualquiera que nos observe como institución de educación superior, ¿no? Y por último, una vez que ya tenemos aunado todos estos elementos, vendría la validación final, donde se exponen a los que han pedido el requerimiento de que se analice la necesidad, si es viable o no es viable, si es viable, en qué condiciones, y si no es viable, qué habría que hacer para que lo fuere, qué habría que cambiar, ¿no? Con lo cual, como veis,
Gran parte del gobierno académico lo que lleva detrás es una conexión de departamentos que son dirigidos y orquestados por un director de orquesta, que puede ser el vicerrector académico en una institución tradicional, o cualquier otra persona, el rector o cualquier otra persona, director de planeación, que se ocupe de esto, ¿no? Y al final permitir que gracias al gobierno avancemos de una manera mucho más eficiente. En ausencia de gobierno, que gobierna, valga la redundancia, el desgobierna, donde al final, en vez de tener un proceso bien definido para conseguir un objetivo final, lo que tenemos es un conjunto de elementos disjuntos que trabajan de forma aislada y que pueden hacer que se produzca un retrabajo recurrente, ¿no? Bastaría con que, en vez de esperar a que haya una validación académica de la necesidad, negocio automáticamente o que académico automáticamente atacase en paralelo a Secretaría General y a calidad, de tal manera que calidad se pusiera a analizar los requisitos y acabásemos en un escenario en que te diga que lo que propone la necesidad, la normativa que regula la institución educativa correspondiente, no permite avanzar en esa idea, ¿no? Que por muy brillante que sea desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva académica, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces estaríamos retrabajando y generando una frustración a los equipos que han trabajado en dicha análisis de una manera un poco absurda, ¿no? Bueno, entonces, si bajamos ahora a un conjunto de ejemplos, que son ejemplos reales de nuestra casa, se explica mucho mejor esto, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre como ejemplo de uso la Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Salud, que tenemos en nuestro grupo educativo y que, bueno, pues consideramos que es un área de conocimiento que tiene mucha capacidad de crecimiento. Podemos ambicionar ser mejores y mayores de lo que somos, pero que a su vez tiene una serie de limitaciones legales y regulatorias muy importantes, así como limitaciones que se imponen directamente desde lo académico porque genera una expectativa en un estudiante y tenemos una corresponsabilidad nosotros con el estudiante y con la sociedad de que cualquiera que egrese del ámbito de las ciencias de la salud egrese para hacer el bien al paciente que después va a intervenir, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que perseguimos es que el egresado de ciencias de la salud pues tenga un conjunto de competencias que permitan que esto sea una realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos dos casos de uso. El primero sería la venta del título de medicina de nuestra Universidad Internaciones, que es la que tenemos en Guatemala, en los países del entorno. Queremos vender medicina, que allí se opera la licenciatura en medicina, en Guatemala, en países del entorno. Y el caso 2 es la venta en Colombia, en la región Colombia, títulos de la Facultad de Salud de UNIR España, de la Universidad Española, realizando prácticas presenciales en Colombia. Es decir, nosotros consideramos que podríamos ofrecer un máster en psicología infanto-juvenil español que requiere de un conjunto de prácticas curriculares que en teoría habría que hacer en España porque el título es español y ver si es factible que estas prácticas no se hagan en España, sino que se hagan en Colombia, en centros acreditados colombianos y que a su vez sirvan para ser no convalidadas, porque no se convalidan, sino para que sean válidas en el desarrollo del currículo del título español, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos desde nuestra área académica, ¿no? Como entendiendo como área académica como algo macro, ante una postulación que por un lado viene de negocio, el caso uno, y el segundo caso viene del área académica, hay que analizar si esto se le da trámite o no, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, analicemos la necesidad en términos de viabilidad académica, considerando un conjunto de recursos que van a estar impactados en una potencial solución, humanos, tecnológicos y financieros, ¿no? De tal manera que al final todos tenemos que aunarnos para ver si esto es válido o no es válido. Tenemos que diseñar una propuesta que esté alineada, primero, con el plan estratégico de la universidad y a su vez con estándares pedagógicos que garanticen la sostenibilidad del grupo. O sea, se trata de que lo que hagamos, lo hagamos bien, con calidad y alineado con la estrategia de la institución. Si nuestra institución no quisiera saber nada del ámbito de la salud, evidentemente no tendría cabida una propuesta de estas características, ¿no? Y por último, ser conscientes de que siendo una universidad en línea como es UNIR o cualquiera de nuestro grupo, cualquier diseño académico que hagamos
sea escalable para atender a diferentes mercados, ¿vale? En mercados me refiero a países, ¿no? Sabiendo que la calidad y el prestigio no se pueden poner en riesgo, sino que lo que tenemos que salvaguardar que esto sea una realidad, ¿no? Entonces, en el caso uno, habría que diseñar un plan de estudio, acuerdo, o sea, que estuviera alineado con aquellos países donde vamos a implantar este título, ¿no? Porque al final, si yo tengo un alumno de El Salvador que se va a matricular en la Universidad de Internaciones, ese alumno, cuando egrese, en principio vive en Salvador, con lo cual el título que estoy expidiendo de medicina tendría que ser válido para El Salvador, en este caso, ¿no? Y ahí esto lleva muchos análisis porque puede que directamente llegamos a una situación en la que digan, pues mira, es que en El Salvador un egresado de medicina que haya sido un título híbrido, formación en línea online, teórica y formación práctica en un hospital, no puede titular o no puede ejercer la profesión, ¿no? Por lo tanto, directamente lo descartaríamos. O no, o sí, mira, sí que se puede. En El Salvador esto sí que se puede. Y entonces, ¿se puede con este pensum o no se puede con este pensum? Oye, los alumnos salvadoreños que quieran estudiar medicina en Internaciones Guatemala, no le tienen que hacer las prácticas, la tienen que hacer trasladándose a Guatemala, o la Universidad Guatemalteca puede llegar a un acuerdo con un hospital en El Salvador y por lo tanto que los alumnos de Salvador hagan las prácticas en dicho hospital que son válidas por un acuerdo de un convenio que hay y que está reconocido por Guatemala como país y van a ser válidos, ¿no? Pues todo esto tenemos que resolver la pregunta para poder permitir matricular o no estudiantes del Salvador en Guatemala, ¿no? Y en última instancia, que si esto lo hacemos, tiene que haber todo un presupuesto, tiene que haber toda una estrategia para que al final esto sea coherente, ¿no? Es decir, si yo monto todo este tinglao para 3 alumnos en El Salvador y 2 en Nicaragua, pues a lo mejor digo, pues oye, mira, esto no, o sea, lo que nos va a costar hacer esto a todos los niveles no amerita el hacerlo, ¿no? Con lo cual habría que ser conscientes de el impacto que vamos a tener en los países cercanos al país de implantación para validar si seguimos adelante o no. En el caso 2 que hablábamos de la parte de centros de salud en extranjeros, bueno, pues habría que ver si yo puedo negociar convenios académicos con otras universidades y centros de salud para poder hacer funciones de docencia de servicio en Colombia, que es como se regula todo esto. De manera que yo, una vez que puedo definir que efectivamente, si encuentro una institución universitaria amiga con la que yo convenie, puedo permitirme el objetivo de que mi estudiante español desarrolle prácticas curriculares en convenio en Colombia y por lo tanto se las puedo reconocer después en el título español, pues si voy a tener instituciones con las cuales yo pueda hacer esto, o al final esto va a ser un imposible porque ellos al final dicen, mira, yo es que tengo 20 plazas para hacer docencia de servicio y no tengo más. Y ya las tengo cubiertas con los 20 alumnos que tengo yo por cada corte, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis 2 ejemplos. Seguimos. Entraría a partir de ahora asesoría jurídica y secretaría general, que también tienen su papel. Primero tendrían que interpretar y desarrollar la normativa necesaria para respaldar la propuesta académica. Interpretar y desarrollar. Primero, hay que interpretar cuáles son las normativas que van a afectar, en este caso, a los países del entorno en los cuales yo voy a trabajar o a los países que sin estar en el entorno voy a aplicar una iniciativa para poder mejorar la implementación y el arraigo con el país. En segundo lugar, tengo que garantizar que todas las regulaciones locales e internacionales están cubiertas y que además estoy alineado con los objetivos del Grupo Proeduca o de la institución en la que queramos desempeñar la acción. Y en última instancia, pues es necesario hacer los acuerdos tripartitos vía convenio o vía cualquier otro mecanismo jurídico para conseguir que esto pues acabe siendo una realidad, ¿no? Entonces, en el caso número 1, pues lo que tengo que primero descubrir es cuáles son los criterios que hay para homologar un título de medicina de un país a otro país, ¿no? Entonces, tengo que saber qué requerimientos exige Nicaragua, Honduras, México, bueno, las del entorno, a la hora de validar que un título internacional de medicina es válido en el país para ejercer la profesión, ¿no? Y en el caso de que encontremos que hay algo que nos estamos dejando fuera,
aportar los mecanismos necesarios o los recursos adicionales necesarios para que esto sea una realidad, ¿no? Y en última instancia, si no encuentro un mecanismo en el cual yo pueda hacer esto una realidad, desestimar la propuesta y decir, mira, se puede hacer en Guatemala, se puede hacer en Nicaragua, pero no lo puedes hacer ni en República Dominicana, ni en Honduras, ¿no? No se puede, en Belice, no se puede, es imposible porque ahí no es válido los títulos de medicina en formato híbrido, tienen que ser 100% presenciales o tienen que haber hecho toda la docencia en el propio país o cualquier otra cosa que se nos ocurra y que ahora mismo pues no tenemos validación, ¿no? Ese sería el papel de Secretaría General de Asesoría Jurídica. En el caso número 2, que es hacer las prácticas, pues tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las posibilidades que hay en Colombia para hacer prácticas por universidades extranjeras. ¿Las hay o no las hay? Si las hay, ¿cómo tengo que operativizar dichas prácticas? Si no las hay, saltaría, oye, ¿puedo hacer que estas prácticas se desarrollen en convenio con otra institución? Si es así, ¿qué tengo que hacer para conseguir que esto sea de esta manera? ¿Vale? ¿Cumple esto con el Real Decreto que nos regula en España, que es el 592/2014? O no hay manera de cumplir con este Real Decreto y por lo tanto lo desestimo, ¿no? Con lo cual, se hace un análisis de una perspectiva técnica jurídica desde una visión normativa para saber si yo puedo avanzar en la propuesta que vino, en este caso, de una de negocio y otra de la academia. Siguiente paso. Suponemos que el paso 1 se ha validado, suponemos que el paso 2 se ha validado y llegaríamos al paso número 3, donde entra el área de calidad. Entonces, analizamos qué impone el órgano regulador del país de origen y qué imponen los órganos reguladores de los países de destino, ¿vale? De tal manera que al final veamos si, oye, lo que hemos conseguido de acreditación, de certificación, de todo estos marchamos que vamos adquiriendo en las universidades con sellos internacionales y nacionales, nos refrendan para poder tomar a cabo estas iniciativas, ¿no? Y en última instancia, una vez que podemos validar que a nivel de regulación es factible, entraría una parte mucho menos objetiva, que sería la subjetiva de, oye, ¿y esto cómo nos expone a nivel de institución educativa? ¿Nos expone para bien, para mal? ¿Hay algún riesgo que esté oculto y que no seamos capaces de ver? Desde una perspectiva reputacional, desde una perspectiva de crecimiento de la institución. En el caso número 1, ¿qué haríamos? Que garantizaríamos que la incorporación de alumnos extranjeros de nuestra universidad e internaciones está alineada con los requerimientos del CEPS, ¿no? De tal manera que al final decimos, oye, esto que queremos hacer de incorporar alumnos de Honduras en Guatemala está validado por los requerimientos del CEPS o no está validado. El CEPS es el regulador guatemalteco. Entonces, cuando tenemos esto claro, pues decimos go o no go, ¿no? Y en el caso número 2, tiene una perspectiva mucho más de aquí de España. O sea, mi regulador, ¿vale? ANECA, me va a validar que un estudiante matriculado en UNIR España que tiene que hacer prácticas curriculares las haga en un centro de salud colombiano o no me lo va a validar. ¿Y cómo puedo yo averiguar si me lo va a validar o no? ¿Hay algún acuerdo bilateral entre ANECA y el ministerio? ¿Hay algún sistema de convalidaciones? ¿Hay alguna pasarela? ¿Hay un convenio? ¿Puedo forzar un convenio? ¿Puedo dialogar con los reguladores? ¿Me puedo acercar para ver si esto es una necesidad o no? Dado que en España ahora hay una apuesta fortísima por la internacionalización, esto sería un mecanismo de internacionalizar. Bueno, ver qué facilidades me dan para conseguir esto, ¿no? Con lo cual, calidad tiene un impacto directo en la solución de la propuesta para garantizar que el regulador me la va a comprar o por lo contrario, pues no me la compra, ¿no? Y por último, una vez que yo ya he aunado todo esto, tengo toda la información, veo que, oye, desde una perspectiva de gobierno académico es factible, que mis procesos lo soportan y que además la iniciativa académica o de negocio tiene interés reputacional, interés de crecimiento, interés de posicionamiento o arraigo en la región, pues entonces yo ya diría cuál es el criterio que deberíamos seguir desde una perspectiva académica para que en caso de discrepancia, pues poder tener otro foro de debate con otros actores implicados, ¿no? De esta manera, con estos ejemplos que os he puesto, podríamos decir que hemos ejercido nuestro derecho a la gobernanza académica, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque lo que voy a dejar de compartir esto ya, de aquí.
Porque lo que hemos hecho ahora ha sido conseguir trasladar a la universidad todo aquello que tiene que ver con un criterio académico que, dicho sea de paso, su objetivo no es hacer de stopper de iniciativas, sino todo lo contrario, es de hacer de facilitador de iniciativas que puedan ser interesantes para la universidad a través de diferentes amparos legales, intentando siempre buscar favorecer a la propia institución, ¿no? Porque entiendo yo que todos donde trabajamos, pues queremos lo mejor para el lugar donde nos desempeñamos con el objetivo de hacer crecer y hacer avanzar la universidad. Bueno, esta forma de trabajar que os he presentado es la que hemos implantado en UNIR, pues ya desde hace 16 años que tiene nuestra universidad. Evidentemente, esto ha sido una evolución en la cual hemos trabajado a base de prueba y error, hemos ido cambiando procesos, bueno, hemos ido evolucionando para bien y es la que nos ha permitido hoy en día pues tener más de 100.000 estudiantes, más de 5.000 profesores, más de 200 y pico títulos e intentar pues, bueno, facilitar todo aquello que se nos ha ido preguntando, ¿no? Entonces, este corolario a lo que habéis visto ahora son unos ejemplos muy concretos de nuestra vida diaria. O sea, esto que os he contado son problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? O sea, no me he ido a una cosa pasada, sino son temas que tenemos que resolver y tenemos a la gente trabajando para encontrar soluciones a estos problemas, ¿no? Y después poder tomar diferentes decisiones, ¿no? Entonces, no sé si a este respecto o a cualquier aspecto que habéis visto a lo largo del curso, antes de pasar a hablar de rankings, pues queréis comentar algo, ¿os parece bien? Eh, lo que estiméis oportuno, con cámara, con micrófono o como lo consideréis. Mauricio Arturo dice que todo claro. Intervení. ¿Me escucha? Hernán, Hernán, encantado. Sí, hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. No logro encender la cámara, disculpe. La pregunta va orientada principalmente a esto. En Colombia es mucho más fácil hacer este caso de estudio que vimos con los posgrados. Entiendo que hacerlo a nivel de posgrados, estamos hablando de maestrías, quizás doctorados, en áreas de la salud, es más simple que hacerlo cuando pensamos en un pregrado, ya que los requisitos de pregrado son más para desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas que solo se pudieran hacer en la presencialidad. No sé si ustedes desde UNIR están de acuerdo con mi apreciación o qué opinan al respecto. Gracias. Pues mira, te podíamos responder Juanjo y yo a la Limón. La apreciación te diría, a priori sí, o sea, a priori siempre hemos sido conscientes de que es mucho más fácil ahondar en el ámbito del posgrado, porque ya tienes alumnos que han sido egresados de sus licenciaturas, pregrados, grados, y por lo tanto le estás dando una formación mucho más capacitadora para lo que es la inserción laboral, pero somos firmes defensores, como no podría ser de otra manera, de que hoy en día lo que nos parece imposible ahora mismo, en no tanto tiempo será posible, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo es lo que estamos haciendo ahora mismo en Internaciones, ¿no? Donde hemos desarrollado un modelo híbrido que lo que es la formación teórica la damos en línea y evidentemente todo lo que tiene que ver con formación práctica en el ámbito de la medicina, que es la gran mayoría, se hace en el hospital, ¿no? Y vemos que el estudiantado está contento y que el estudiantado cuando llega después al hospital a hacer las prácticas, pues está preparado adecuadamente. El problema que nos topamos aquí son las regulaciones. O sea, esto es un entorno hiperregulado. Países como Perú, muy regulado, Colombia, muy regulado, España, muy regulado. Bueno, y esto nos hace ir al ritmo que la regulación nos va marcando, ¿no? Pero vamos, la apreciación que has dicho es correcta, ¿eh? O sea, esto es mucho más fácil en posgrado y en doctorado que evidentemente en un pregrado donde, bueno, pues al final es casi un imposible.
Sí, en el caso de Colombia, con los convenios de docencia y servicio que nos explicaba Rubén en su presentación y los anexos técnicos que hay que redactar al nivel de qué tienes que hacer cada uno de los estudiantes, en concreto qué estudiantes y qué asignaturas tienen que hacer en esas prácticas sanitarias que tienen que hacer en sus hospitales, al final hace que ese nivel de detalle pues constriña de alguna forma esa actuación que tienen que hacer, digamos, las universidades para poder ser capaces de montar cuestiones que rayen la innovación educativa. Eh, ¿Por qué? Porque si quieres cambiar una asignatura, porque te has dado cuenta que esa asignatura pues, tenía que tener más horas de anatomía o menos, ya lo tienes predefinido, lo tienes acordado con abogados, con el hospital, con la gerencia, con la otra parte, con el tercero, etcétera. Entonces eso complejiza más que el poder funcionar con convenios marcos. También es verdad que es garantista, ¿no? Y hace que todas esas personas que tienen que hacer esa práctica sepan a qué van a hacer, ¿no? Qué es lo que consiguen. Yo creo que hay que rayar de alguna forma el punto medio, ¿no? Algo que te permita seguir avanzando y de repente pues que no te frene, ¿no? Que es un poco lo que creemos que está pasando. Tenemos miles de experiencias novedosas en las que sabes que ya estás aprendiendo más delante de un ordenador que delante de una práctica que muchas veces no están predefinidas muy bien, ¿no? Bueno, ahí hay que ver caso a caso, yo creo. Muchas gracias. Así es. A ti por preguntar, Germán. Hola, buenas tardes, días a todos, ¿cómo están? Hola, Yo, Carmen. hola, no, simplemente para resaltar, para relevar un poquito como el tema del concepto de gobernanza académica, me parece que es importante resaltar el tema de que sea un proceso colectivo que involucre a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad académica, no solamente la directiva, sino también profesores y estudiantes, por ejemplo, para que además se convierta en un proceso que tenga una corresponsabilidad y que tenga una apropiación que lleve a una cultura de toma de decisiones. Entonces creo que eso es valioso, es importante empezar y que no se logra de la noche a la mañana, sino que va precisamente llevando y permeando a todas las áreas y a toda la comunidad de manera dinámica como se vaya dando, digamos, como la gobernanza en una institución o en un área, pues porque además no tiene que ser solamente toda la institución, sino de áreas que van permeando hacia la institución. Entonces es relevar este concepto. Oye, esto me gusta. Yo voy a ser disruptivo aquí, Carmen, Elena, ¿vale? Un poquito disruptivo, solo un poquito, ¿vale? Eh, yo que conozco Colombia bien, ¿no? Claro, por poner un ejemplo, ¿no? Al final, el hecho de atender a toda la comunidad académica tiene sus beneficios y sus inconvenientes, ¿no? Y me refiero ahora, por ejemplo, a los paros que pueda haber en las universidades públicas colombianas provocados porque el Consejo Estudiantil no está de acuerdo con alguna iniciativa X y son capaces de bloquear las universidades públicas colombianas, ¿no? Esto en España no se da, en España no se bloquean las universidades, hay otra serie de derroteros, ¿no? Entonces, estando de acuerdo en que debe de ser consultado todo el colectivo universitario, mi postura es que la consulta no debería obligar a la toma de la decisión, porque a veces hay decisiones que pueden ser tomadas por el propio bien de la institución y puedan ser decisiones poco populares a veces, ¿no? Porque, bueno, en fin, no queda otra, ¿no? Y esto es un tema que siempre está, que es dificultoso, ¿no? Porque no todo lo que hacemos en el gobierno de la universidad es favorable para los estudiantes o para los profesores, sino que a veces es favorable para la institución por una dirección estratégica diferente, ¿no? Con lo cual es un tema complicado de gestionar, ¿no? Porque hay que dar cabida a todo el colectivo, pero luego hay que saber, bueno, pues que hay decisiones que a veces hay que tomar y que serán poco populares, ¿no? Esto no es fácil de gestionar en muchas ocasiones. Pero vamos, dicho esto, estoy de acuerdo con la apreciación.
De acuerdo, no puede, o sea, tiene que romperse esa línea delgada que hay entre consultar y tomar la decisión, porque de todas maneras hay que generar la dinámica y creo que hay que ser muy claros en el objetivo de la consulta, el alcance, los objetivos, tiempos también, por supuesto, para efectivamente poder hacer que se dé la línea dentro de los dos espacios o dentro de los dos meridianos. Pero sí, siempre va a haber una línea muy delgada ahí. Sí, así es, Carmen Elena. Gracias. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces vamos a continuar porque fruto de un buen gobierno académico, como no puede ser de otra manera, esto acaba dando resultados. O sea, el gobierno académico se hace para obtener un resultado final que a priori se presupone que va a ser beneficioso para la institución, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto acertamos en la toma de decisiones, la institución va creciendo paulatinamente y coherentemente. Este crecimiento paulatino y coherente acaba dando sus frutos. ¿Frutos en qué? En una buena docencia, en una buena investigación, en una buena gestión del bienestar, bueno, en todas las funciones sustantivas de la universidad. ¿Y eso dónde se va reflejado? En los rankings. Los rankings son buenos, malos o regulares. Entonces, al final, no hay nada peor que querer estar en un ranking, no conseguirlo, o estar en un ranking en el que no quieres estar y te incluyan, ¿no? Entonces, hay una labor previa en la cual tienes que trabajar una estrategia para acabar impactando aquellos lugares en los que queremos impactar, ¿no? Y en esto, Juanjo es un experto en la materia, que es el que lleva los rankings no solamente de Unir España, sino del Grupo Proeduca. Y bueno, pues tienes la palabra, Juanjo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Eh, Gracias también al programa por la invitación para dar esta sesión de cierre de este interesantísimo curso de gestión de instituciones de educación superior. Espero que hayan disfrutado en estas semanas con los ponentes y los temas que han estado trabajando en el campus. Y sobre todo, pues que no quiero que sea una sesión de clausura, cierre en la que hable yo solo, sino que aprovechemos la ocasión y participemos todos los que estamos aquí y la hagamos más enriquecida, ¿no? La misma. Por eso os invitaba ahí y vuelvo a reiterar la invitación de que no pasa nada si ponemos la cámara y nos vemos. No somos tantos. Es verdad que en diferentes latitudes hay problemas con la señal. Por eso simplemente invitarles a hacerlo más participativo y a, como decía antes el doctor Rubén González, a de repente pues cortarme en cualquier momento, poder discutir lo que aquí comentemos, etcétera, porque al final esto se dirige a avanzar en nuestras competencias como gestores de instituciones de educación superior. Yo tengo la suerte que me han encomendado dirigir o gobernar un poco la calidad institucional que tiene el Grupo Proeduca en diferentes universidades en diferentes latitudes. Colaboro con una universidad en Estados Unidos, otra en México, otra en Colombia, otra en Perú, en Guatemala, Andorra, lo cual hace que te dé una visión, digamos, transversal, que creo que es relevante para poder ser capaces de avanzar en una cuestión que ahora mismo parece o se antoja bastante clave, ¿no? Que es la cuestión de la reputación de nuestras instituciones. Eh, el otro día escuchaba a otra persona hablando de rankings y decía, a medida que creces, más importante es poder gestionar lo que dicen de ti, ¿no? Y al final, no me negarán que los rankings universitarios es eso, ¿no? Es un expositor en el que se habla de las universidades. Se dice si la tuya es más mejor académicamente que otra, si tiene mejor investigación que otra. Al final, por tanto, toca a los gestores de las instituciones que les prestemos atención, ¿no? Eh, por favor, no duden en poner en qué instituciones están en el chat, así hacemos algo más compartido, más rico
y si podemos hablar de casos concretos, pues aprovecharemos de los casos que se citen en el chat. Continúo. Sobre todo tocaré los siguientes 4 tópicos. Hablaremos de la importancia, hablaremos de qué tipos de rankings hay actualmente en el ámbito de la educación superior, posibles herramientas y estrategias que podemos utilizar cuando tratamos de poner en marcha un sistema basado en rankings o nos piden desde la alta dirección de de nuestra institución que iniciemos una política de actuación con respecto a ellos. Y también aprovecharé y contaré un poco cómo es la situación de unir en los rankings. Y también aprovecho para, aunque no sea muy expresivo, para celebrar que en la última edición del Times Higher Education, basado en formación online, que de hecho ha sido una prueba piloto, UNIR ha salido la primera universidad hispanohablante junto con otras 4, 3 de México y una de Ecuador. Entonces estamos como de celebración y también yo creo que por eso hace más oportuno que tengamos la ocasión en esta sesión de cierre del curso de hablar cómo está UNIR en rankings. En el primer apartado hablaremos sobre la importancia de los rankings universitarios y las tendencias hacia dónde van los mismos. Ya veo que van poniendo por ahí por el chat de sus universidades. Aquí veo Cali, Colombia, la UNI de Lima, varias de Lima, Politécnico Gran Colombiano, bien, el SENA, ECI, Valle del Cauca y la licenciatura en Educación Infantil de UNIR Colombia. Me suena. Bueno, ¿por qué son importantes? Yo creo que todos tenemos una idea de por qué son importantes, ¿no? Evidentemente hay una parte de expositor, ¿no?, de nuestras instituciones. Antes había personas que publicitaban las universidades a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la cartelería offline, pero cada vez más nos fijamos en lo que son los rankings universitarios para saber si nuestra universidad es buena, es mala o hacia la que queremos ir, a la que va nuestra familia a, a aprovechar esa formación universitaria de esos estudiantes. De repente pues son lo que dicen en los rankings, ¿no? O sea, al final son unos validadores de la formación. A medida que son más importantes las universidades, las empresas pues tienen en mayor consideración esos egresados, ¿no?, de las mismas. No sé si reconocerán conmigo, por ejemplo, a Harvard. Harvard muchas veces no sabemos por qué es mejor esa universidad que otras muchas del mundo, pero sí Harvard, el MIT, Caltech, Oxford, sí que lo que sabemos es que están las primeras de los rankings. Por eso digo, al final son expositores, ayudan en la reputación de las universidades, validan la misma. Esto al final hace que los gestores tengamos que prestarle atención. Pero prestarle atención también por una de las cuestiones que mencionaba el doctor Rubén González, porque nos van a permitir hacer una planeación estratégica. Nos permiten entender mejor nuestras propias universidades. Cuando, como verán a continuación, los rankings nos muestran diversas caracterizaciones de nuestra universidad, así como las de la competencia, y por tanto entendemos en qué somos mejores y en qué tenemos que mejorar, ¿no? También nos ayudan como gestores a fundamentar esas decisiones estratégicas, ¿no?, que hablábamos, que al final hay que tomar decisiones, ¿no? Se consulta, pero también tenemos que saber gobernar nuestro barco, ¿no? A modo de ejemplo, les pongo una diapositiva del Times Higher Education. Creo que es del año pasado, o sea que esto habrá incrementado
mucho sus números, pero como ven abajo a la izquierda, solo ese ranking tiene más de 30 millones de seguidores únicos, o sea, personas que entran a ver cómo están nuestras universidades, de más de 150 países. Las páginas que se ven ahí en ese ranking, más de 100 millones, 110.000 personas suscritas a su newsletter. Como ven, al final es el mejor expositor que tenemos las universidades. Esto lo decimos por Time Higher Education, pero hay otros muchos, si consultan Google Trends, que tienen la misma o más repercusión que este ranking, ¿no? Hay que prestarles atención. ¿Y qué podemos hacer para entenderlo cuando nos toque liderar una oficina que se dedique a trabajar con temas de rankings? Pues lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. A continuación, luego, más adelante, trataré de daros unas tips para poder entenderlos mejor, porque muchas veces nos damos cuenta que unos no reflejan lo que nosotros queremos que tienen que reflejar de nuestra institución. Y a veces están bien, a veces están haciendo justo su papel y otras veces no. Y nos va a tocar, como gestores, poder entenderlos y explicarlos, ser capaces de identificar las razones por las que lo que dice ese expositor son correctas y tenemos que avanzar para mejorar las mismas cuando el resultado sea negativo, o, sin embargo, cuando no sean correctas, para poder hablar con ellos y explicarles que la situación no es exacta y que tenemos, digamos, alguna necesidad de revisar esa clasificación, ¿no? Porque a veces también sucede esto, aparecemos en rankings donde, o en la posición en la que no deberíamos de aparecer. Es importante cuando atendamos a un ranking para analizar nuestros planteamientos estratégicos, conocer la consistencia del mismo. Hay veces que van cambiando las variables, hay otras veces que van apareciendo con una secuencialidad diferente a la que corresponde. Otras veces para la misma puntuación te dan una valoración positiva y otras te dan una valoración negativa. Todo eso es la consistencia, ya sea interna o externa del ranking. Si lo queremos tener de modo que sean interesantes o que puedan hacer una aportación o que supongan algún tipo de impacto para nuestra institución, tenemos que tener claro que son consistentes. Tenerlos en cuenta si guardan relación con nuestra misión y visión institucional. ¿Esto qué significa? Que nosotros, por ejemplo, en UNIR tenemos que nuestra misión es liderar la formación online en el ámbito hispanohablante. Por tanto, los rankings que midan eso nos tienen que preocupar más que otros que no nos preocupen o que no se dirijan a esa misión o visión institucional, a esos elementos del direccionamiento estratégico. Tenemos que atender a los que realmente casan con lo que queremos como institución. Pero como decía también el doctor Rubén, pues hay veces que sabemos que hay algunos rankings que no son buenos, otros que son malos, otros que no confiamos en ellos. ¿Y por qué existe esa desconfianza en los resultados de los rankings? Nos hemos dado cuenta que hay algunos que han hecho una aplicación no sistemática. Un día pasaban una encuesta, otro día pasaban dos, o sea, de repente iban haciendo alteraciones de cómo era la sistemática de recopilación de datos o la interpretación de los mismos, etc. Por tanto, cuando se daba esa circunstancia, pues bajaba la credibilidad de los rankings. También aplicación no transparente. En España ha habido varios ejemplos. Recordamos uno que de repente nos solicitaron información a las universidades, no participó, solo participó como el 20% de las universidades españolas porque no daba confianza a las preguntas que hacían.
y cuando publicaron esos resultados, solo publicaron a las 20, clasificaron a las 20 universidades que habían participado. ¿Y esto qué llevó a pensar? Pues, bueno, y en esa, el titular fue: las mejores universidades son las siguientes. Eh, no eran las mejores universidades, eran las que habían participado, solo las que habían participado, ¿no? Entonces, esa aplicación no transparente, pues también demerita a esos editores de esos rankings cuando no hacen bien su trabajo, ¿no? Los criterios subjetivos, pues una valoración de 4 universidades que son en funciones sustantivas de alguna forma un poquito de un nivel menor. Si las ponemos por encima de todas las demás y de las que ya tienen consolidada una posición dentro del sistema universitario del país, pues muestran que ha habido alguna mala praxis del editor. Y sobre todo, y el último, el efecto de inconveniencia del resultado. No sé si a ustedes les habrán pasado, pero nosotros en España tenemos una sensación agridulce con un ranking muy famoso que es el de Shanghai. Por un lado, como no somos capaces como sistema universitario de meter una universidad entre las 200 primeras de ese ranking, pues decimos que los criterios son muy exigentes, que no es válido, que no sirve para medir bien, etcétera. Pero sin embargo, ese mismo ranking tiene una sección que es por campos de conocimiento. Ahora entraré a más detalle de qué significa esto. Pues ahí sí que somos capaces de meter muchas universidades y titulaciones españolas dentro de las mejores del mundo. Entonces, para eso es fantástico. El ranking es buenísimo y nos interesa mucho el resultado que ha dado. Entonces, normalmente cuando decimos que el ranking no es correcto, se da porque no coincide con lo que nosotros queremos que diga. Eso es inconveniencia del resultado. Son las 4 cuestiones que hemos detectado en la práctica habitual del tema de rankings. No aplicación sistemática, aplicación no transparente, criterios subjetivos y que no nos convenga el resultado. Me he dejado de decir que, como ven, van saliendo algunas preguntas que son las que habitualmente nos hacen cuando hablamos de estos rankings en diferentes talleres, ¿no? Creo que con ese formato de preguntas probablemente se ayuda a contestar a todas las inquietudes que tiene los gestores que participan en estas actividades formativas. Pero por favor no duden en hacer sus comentarios en el chat, si hay alguna duda adicional, pues en decirlo, ¿vale? Importante, entender los rankings. Si queremos utilizar los rankings para tener un insumo que nos ayude a un planteamiento estratégico más adecuado o que permita una caracterización mejor de nuestras universidades frente a la competencia, etcétera, además de lo que decíamos anteriormente, creo que es importante eh, entender muy bien qué es lo que hay debajo de esos rankings, ¿vale? Lo primero, las tipologías. Hablaremos de global versus local, generalistas versus especializado y comparadores frente a clasificaciones. Los principales a nivel internacional y que más repercusión tienen son The Times Higher Education, Shanghai y QS, que si utilizan, como decíamos, Google Trends, tendrán la repercusión que tienen justo en su país, ¿vale? Verán cuán importantes son para su público objetivo. A nivel global hay otros que también son muy reconocidos, que conocerán bien en todas las universidades de los países que nos estáis comentando que estáis en el chat, como Scimago, Huevometrics, Scimago Iber, Udemy y Studoku. Uno menos conocido, pero también muy relevante, es el CWTS. ¿Alguna de sus universidades está en alguno de estos? ¿Pueden contarlo por el chat o abriendo el micrófono?
Germán, Adriana dicen que no. Andrés Leonardo tampoco. Luz Adriana, ¿de qué universidad eres? La del Valle del Cauca, me suena que sí. Me suena que seguramente, y verán qué fácil, de entre ellos, les comentaría que la posición es muchas veces a nivel de dificultad, ¿no? Shanghai es con The Times y QS son los más complejos y luego los demás tienen un nivel de accesibilidad de alguna forma mayor. Normalmente todas las universidades, incluso los que comentáis que no, probablemente estaréis en Webometrics porque el requisito principal es tener una ruta, una URL de universidad. Entonces, si ese editor, que es del CSIC, que es un Centro Superior de Investigación Científica de España, ha detectado que bajo esa ruta hay una universidad, la clasifica. Entonces, como tengáis una página web y tengáis una ruta, probablemente estaréis en Webometrics. Si queréis, luego hacemos la prueba y así confirmamos. Y luego está Escimago Iber, ¿no? El Escimago mundial, que tiene ya una exigencia de Scopus notable, que es tener 100 Scopus de forma anual, pero sí hay otro que es Escimago Iber, que el requisito es bastante más liviano, que es tener un Scopus, ¿vale? Un Scopus en 5 años, creo, además, para que se hagan una idea. Por tanto, desde que tienen algo de investigación indexada, certificada, etcétera, probablemente estarán ya incorporados en ese ranking. Es menos conocido que el otro, que el mundial, que es este otro, Estimago, pero nos viene bien para conocer, como decíamos, a la competencia y cómo va evolucionando la universidad. Luego hay otros que tienen un valor diferencial, más centrados en la experiencia universitaria y en otros valores más integrales. De acuerdo. Si quieren, hacemos una prueba. Aquí la Salle de Arequipa, la UIS, si estamos en varios, por ejemplo, en QS. Muy bien. Esto ya sí no es fácil, ¿eh? Estar entre estas tres primeras es un valor porque de repente te está dando una dimensión de la universidad, te está exigiendo un tamaño mínimo, ¿vale? Como veremos ahora. Normalmente hay requisitos de accesos y esos requisitos de accesos te exigen tener cierta dimensión, ¿vale? Para estar entre una de estas tres primeras. Y luego globales locales. En los locales pues son los propios que tengáis en cada uno de los países, que no son tantos, esto es verdad, no son tantos, no hay tantos países que tengan un ranking particularizado para su propio país. En Estados Unidos sí que tienes US News, eh, pongo aquí Saber Pro en Colombia porque al final hay una clasificación, de repente los egresados de Colombia, según las posiciones que van sacando en ese examen posgradual, al final obligan a mostrar cómo son las universidades y las rankea, ¿no? Hace una exposición. En el caso de Perú, que sí, USapiens también, por ahí es cierto. En el caso de Perú, insistir que la SUNEDU, si se acuerdan en el informe bienal que hace, al final clasifica a las universidades por la investigación que tienen. Luego en España tenemos algunos como el del BBVA o el del Santander CID. Y obviamente en todos estos anteriores, porque existe la posibilidad de dividir por país. Entonces, si entramos en el Escimago y seleccionamos Colombia o Perú, etcétera, pues tendremos un ranking ya propio del país. ¿Se entiende la diferencia entre global y local? Global aglutina a todas las universidades del mundo o de una región amplia, como sería el iberoamericano o el EU Multirank, que es el europeo, y los locales pues
principio solo particulariza a las universidades propias del país. Felicitaciones a la Univalle, sí, dice que son los terceros del Sapiens, ¿no? Y más, Santander en QS. Bien, aprovecho y les enseño esto que les decía de Webometrics. Creo que será rico para todos y lo del Estima Waiver. ¿Están viendo mi pantalla? Así es, vale. Bueno, vamos a ver quién. Perdonadme, los que decíais que no lo sabíais o no. A ver, Andrés. Hola. Luz Adriana, buenas. Estoy Eh, poniendo aquí Universidad ECI, así. Esto es de Hernán Dávila. una inquietud. Sí, Esta página que nos está proyectando recoge como todos los rankings que hay. Es sí. decir, el No, ejercicio es que nosotros consultaríamos y allí nos dicen en cuáles estamos o son algunos específicos. a ver, esta yo la recomiendo porque, como os decía antes, eh, se centra en identificar el mayor número de universidades y centros de educación superior prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque ubica la URL de la universidad y, por tanto, a partir de ahí lista cómo se clasifica teniendo en cuenta una serie de factores. Todas las instituciones, ya prácticamente todas, tenemos una URL, una página web. Por eso tiene identificadas cerca de 30 y tantas mil instituciones de educación superior, cosa que no pasa en otros rankings. No sé, por ejemplo, entraré aquí en Colombia para que vean una, más o menos cuántas instituciones ahí están viendo. Cerca de 300 instituciones de educación superior, cosa que es difícil. En el caso de Saber Pro también recogería un número similar, pero normalmente para tener una visión generalizada de todas las instituciones a nivel mundial, lo recomiendo por eso que os digo, porque han hecho esa labor de disección de todas las páginas web, de lo que han identificado que son instituciones de educación superior, y esto nos permite encontrar, supongo que todas o prácticamente todas las que estemos aquí. No sé por qué me está dejando un poquito malo de ECI, porque no sé si tendrá otro nombre más amplio o se la conocerá de otra forma, pero en teoría raro es la institución que no lo tiene, que no está aquí dentro, quiero decir. Aquí salen varias cuando filtramos por ECI, pero no sé si será alguna de estas. No es ninguna. Bueno, y el nombre desagregado de ECI, mira, la Nacional Agraria de La Molina sí la hemos encontrado.
del Valle hay muchas. Habría que seleccionar el país, pero sí que estará. Comparte. Cambió su nombre en 2014. Con seguridad está la Universidad del Valle, seguro. No sé por qué no me deja abrir el recorte que nos envías, Andrés Leonardo. Pero si lo has encontrado, pues felicitaciones y gracias. Y bueno, básicamente es lo que quería mostraros en general. Eh, Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Escuela. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí queda demostrado que, que en general en este ranking están todas. Luego el otro que os decía, que puede ser interesante hacer esa búsqueda, sería el Escimago Iber, que es un poquito diferente al Escimago Mundial, que es el más conocido, pero con la particularidad de que desde un solo Scopus se puede entrar. ¿Vale? Entonces, esto es para las universidades jóvenes muy facilitador, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo hecho una selección que son universidades de Guatemala. No sé si hay alguien de Guatemala. Aquí tendríamos de la San Carlos, del Valle, Francisco Marroquín, Galileo, Rafael Andívar, Mariano Gálvez, Faxo, Istmo, Da Vinci de Guatemala, Universidad Maya Caquiquel, Universidad de Mesoamérica y Universidad de San Pablo de Guatemala. Y esto que han visto, pues lo podemos hacer con cualquier país de la región, ¿no? Porque, como digo, desde un primer Scopus es posible. Les dejo también el enlace para que puedan consultarlo, para que busquen en su país. Si están. Vale, seguimos. Rankings especializados, ranking campos de conocimiento y rankings generales. Rankings generales son los que aglutinan cualquier tipo de factor que, digamos, caracteriza a toda una institución. Pues ya incluye datos de profesores, datos de investigación, datos de docencia, etcétera, etcétera. Pero luego particularmente hay rankings que podemos considerar especializados o por campos de conocimiento. Recuerdo, si la misión institucional nos hace que pensemos particularmente en algo en concreto, pues a eso es a lo que tenemos que atender. Imagínense que están en una escuela de negocios, pues probablemente les interesará saber o salir mejor en rankings que sean propios del área de empresa que en otros, ¿no? Rankings especializados, los que se caracterizan por analizar o clasificar diferentes cuestiones, como son los repositorios de las universidades, las bibliotecas de las universidades, los temas de transparencia, ética, revistas científicas, la formación online o los objetivos de desarrollo sostenible tan en boga ahora mismo. En cuanto a campos de conocimiento, pues normalmente todas las rankings grandes que decíamos antes, como el Times o el QS, particularizan teniendo otros rankings que son propios de un campo de conocimiento, como pueden ser informática, pueden ser empresa, pueden ser educación, etcétera, etcétera. Comparadores y clasificadores, pues de repente rankings que en realidad eh, ordenan las universidades una por una, serían los que podríamos llamar clasificadores, y los que simplemente exponen resultados en indicadores concretos para que tú analices como individuo cómo estás, serían
llamamos comparadores. Y aquí yo creo que si tuviera que concentrar toda esta charla en lo más importante que quisiera que se aprendiese o que se tuviese en cuenta por parte de personas que se dedican a la gestión de las universidades con relación a rankings, es el tema de qué miden los rankings en relación a las diferentes cuestiones que analizan. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son propias del tamaño y otras que son independientes del tamaño. Esto que hace que según sea nuestra institución o nuestra universidad, salgamos mejor o peor en la foto que hacen estos rankings. Fijaros, indicadores que decimos dependientes del tamaño. Estos son los que favorecen una universidad con mucha trayectoria, de un tamaño grande, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su importancia? ¿Por cómo se hacen estos indicadores en los rankings? Pues son los que están expresados en términos absolutos. Si yo en un ranking mido producción científica, cuántos artículos indexados en Scopus tiene una universidad, pues lógicamente la universidad que sea más grande, que lleve más tiempo y que tenga pues dedicado un presupuesto adecuado a investigación, tendrá mejores resultados que una universidad joven que lleve menos tiempo y que no tenga, digamos, un presupuesto adecuado a investigación. Insisto, indicadores dependientes del tamaño, los que están definidos en términos absolutos. A partir de esta diapositiva yo creo que verán de otra forma los rankings, ¿no? Cuando digan, pues, ¿por qué estoy la primera? ¿Por qué estoy la segunda? Entrarán a ver qué es lo que está midiendo el editor del ranking. Entonces, esos son muchísimos. En rankings puedes tener mediciones de la producción, de la excelencia, del impacto científico, premios, patentes, ratios de matriculación, abandono, graduación, la empleabilidad que tienen, presencia y tráfico en Internet, como ese que veíamos de Webometrics. Pero hay otros que son independientes del tamaño, o sea, da igual cómo seas de grande o cómo seas de chica como institución, porque lo que hace es que ese indicador está expresado o mide en términos relativos. Ese número de esa producción científica la divide por la cantidad de profes o de autores o de estudiantes que tiene la institución o del presupuesto. Por alguna razón, relativiza el resultado. Por eso creía que era muy importante esta slide. Entonces, imagínense que tenemos una universidad muy grande, pero con una alta producción científica, con muchos autores, esa dará un resultado alto. Ahora, tenemos una universidad grande que produce mucho con pocos autores, dará un resultado altísimo. Ahora, tenemos una universidad grande con poca producción y muchos profesores, pues esa dará unos resultados muy bajos. Es importante tener en cuenta cómo están definidos esos indicadores, porque de ello va a depender la imagen principal de nuestra institución en cada uno de esos rankings. Les enseñaba el Stimago Iber, es en el que salían las de Guatemala. Están clasificadas por el número absoluto de Scopus, ¿vale?, de artículos que tiene la universidad en los últimos 5 años. Da igual cuántos autores, cuántos profesores, da igual todo, solo número absoluto. Por tanto, cuanto más tiempo lleve la universidad, más arriba estará la misma clasificada en ese ranking. Pero nos encontraremos otros en los que sí que importará cuántas personas hay dedicadas a la investigación, por ejemplo. Entonces,
ahí sí que los resultados serán completamente diferentes. Mírenlo, ¿vale? Hagan ese esfuerzo las personas que han dicho que sí que conocían que sus universidades estaban en rankings y se darán cuenta que esos rankings, cuando entras, las mediciones son, como digo, bien en términos absolutos, bien en términos relativos. Entonces, a mayor, digamos, valoración, indicadores de tipo absoluto, saldrán mejores las universidades de mayor trayectoria, y los relativos nos permitirán a las universidades jóvenes, en teoría, eh, si lo estamos haciendo bien, salir mejor en la foto. Eso está muy relacionado con con crecer y crecer bien, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos permite? Que si sabemos qué rankings estamos mirando y cuál es nuestro resultado, y lo vamos viendo a lo largo del tiempo, si evoluciona positivamente, si está hecho principalmente por indicadores en términos absolutos, nos permitirá saber que estamos creciendo. Ahora, si el ranking está hecho en términos relativos y seguimos evolucionando, nos dará prueba de que estamos creciendo bien. Les pondré un ejemplo de unir de los principios. Esto, yo no sé si el profesor Rubén González se acordará de esto, pero hace 6 o 7 años estábamos por delante de Harvard en producción científica. Sacábamos cerca de 3 por investigador, porque teníamos pocos investigadores y teníamos una producción alta. Y por eso hay que entenderlos bien. Por eso, de repente, según lo que nos está midiendo, corresponde más con nuestra idiosincrasia, ¿no? Como universidad. ¿Se ha entendido esta parte? Creo que era importante. Bien. Nos muestra Andrés Leonardo los resultados que tiene, entiendo, en el Estimago. Andrés Leonardo, ¿de qué universidad era? Recuérdame. Politécnico Jaime Isaza, Cadavid. Vale, bueno, pues brotes verdes, ¿no? Como decimos en general. Enhorabuena por eso. Va creciendo la investigación. Los artículos, aquí dice Excellent with Leadership, o sea que en los que participan los profesores como primer ponente principal, van aumentando. El impacto normalizado, eso es una de las tendencias relativas que os decía. ¿Veis? Ahí da un punto 48. Eso significa que van teniendo cada vez mejores resultados en lo que es el impacto que tiene su producción científica, con liderazgo, el talento científico, en la colaboración internacional, algo en lo que es fácil crecer, pues es invitar y coordinar con otros profesores de otras instituciones que estén fuera de su país. Publicaciones de alta calidad, esto es buenísimo. Aquí tienen un 18% en su universidad de crecimiento. Eso significa que van ganando mucho más puntos en los primeros cuartiles en investigación, igual que en excelencia. Bajan un poco en artículos en Open Access. Y bueno, pues buenos resultados se atisban. Tienen que seguir creciendo, ¿no? ¿Son jóvenes ustedes? 60 años, bueno, pues no tan jóvenes, pero tienen que avanzar, ¿no? En este sentido, tienen 173 Scopus, o sea, si lo dividiéramos por años, pues necesitamos que esa producción, claro, institución pública. Bueno, pues les animamos a seguir avanzando y a coordinarse con otras instituciones para que puedan aumentar
esa producción que, como vemos, poco a poco ya van en la línea deseada. Sigo. ¿Y qué se espera ahora de los rankings? Pues esto, lo que les explicaba de que combinen indicadores absolutos y relativos, porque si no pasa eso que veían, ¿no? Si tienes muchos años y vas produciendo, pues sales delante de otras que llevamos poco y a lo mejor todavía no da tiempo a producir, aunque tengas buenos investigadores. Entonces hay que tratar de que esos rankings sean mixtos, es decir, que tengan tanto indicadores absolutos como indicadores relativos. Hay que eliminar los no rigurosos, lo que sabíamos, los que hacen que esta posible ciencia en un futuro pues no tenga credibilidad. Buscar la transparencia y sistematización en procesos y en difusión de resultados. La novedad, y es seguro que trataremos por economía de esfuerzo tanto las universidades como los editores de rankings trabajar con inteligencia artificial para poder, de una parte, recolectar los mejores datos posibles, entender las posibles actuaciones frente a ellos, y de la otra, pues analizarlos lo más eficientemente posible, ¿no? Si les recuerdan, el Webometrics tenía 30.000 universidades, imaginaros. Reducción de evidencias solicitadas en los rankings voluntarios para buscar las cosas que realmente sean importantes, para pedir esos medios de verificación que sean claves. Y 3 novedades que creemos que van a estar presentes son, pues, tener en cuenta rankings de recomendación, IPNs, etcétera, resultados de aprendizaje y objetivos de desarrollo sostenible, que ya se está plasmando en todos los rankings grandes. Time Higher Education tiene el Impact Ranking, QS va avanzando, el ranking del Santander tiene atención a los objetivos de desarrollo sostenible también, etcétera, etcétera. ¿Vale? No lo descartéis si os toca gestionar este tema en vuestras instituciones, porque los ODS o los SGs en el anglosajón, pues de repente nos lo requieren. ¿Qué haríamos para montar, si nos encomiendan en nuestra institución, una oficina que ayude a gestionar el tema de los rankings? Aquí proponemos esos tips que os decía al principio. ¿Cómo organizar una universidad para avanzar en reputación? Lo primero, tener claro que hay que tener a alguien que entienda de estos rankings, ¿no? Que conozca, que se comprometa, que se responsabilice, ¿no? Generar una estructura de decisión, por lo que hablábamos de la importancia de la gobernanza. No es solo que haya una persona que entienda, sino que la institución quiera ir hacia ese ranking o entienda que las acciones que comprometen el estar ahí tienen una serie de circunstancias que hay que atender y por tanto hay que decidir. Buscar quiénes serían los mejores proveedores de datos dentro de la propia universidad, porque, por ejemplo, tema de cantidad de profesores a tiempo completo que nos piden en muchos rankings. Pues tenemos que saber si es recursos humanos, si es ordenación docente, si son los propios coordinadores académicos. Hay el Business Intelligence, si tiene ese sistema, ese departamento en la universidad. Hay que saber quién gobierna ese dato, ¿vale? Quién es el que provee ese dato de forma consistente, porque los propios rankings luego a futuro te preguntan, oye, pues esto no coincide, este valor es sustancialmente inferior a lo que me diste el año pasado, ¿qué ha pasado? Hay que tratar de dar la mejor información posible. Y hay que planificar la participación en rankings voluntarios, porque son muchísimos. O sea, si se atiende a todos, es bastante difícil ser capaz de llegar a hacerlo bien en todos. Nosotros hace 7 años y medio propusimos tener un observatorio de rankings en UNIR. Esto significa que tenemos una persona que está atenta a todas las clasificaciones en las que la universidad y las universidades del Grupo Proeduca van apareciendo,
y lo va categorizando año a año, va extrayendo esas posiciones y va viendo si suben, si bajan, etcétera, etcétera, con el objetivo de tener muy claro qué está pasando y qué dicen los rankings de nosotros, como decía al principio. Si vemos que la tendencia es negativa, pues probablemente hay que establecer un plan de mejoras. Si vemos que la tendencia es positiva, pues tenemos que difundirlo, socializarlo. Tenemos algunos tips que hacer ahí más adelante, comentaremos. Es bueno establecer un sistema de socialización y comunicación. ¿Qué hacemos cuando tenemos un buen resultado? Pues tenerlo claro y tenemos que difundirlo a través de prensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? La sistemática de mejoramiento reputacional, si observamos esas discrepancias entre las expectativas y los resultados, pues tenemos que trabajar con los editores de los rankings y al interior de la universidad. Y por supuesto hay que atender a otras herramientas de las cuales impactan en nuestros resultados, pues las encuestas que se pasan, ya sean de los propios editores de los rankings o las que tenemos nosotros en la universidad y de la cual aportamos datos al ranking, los sistemas de protección de datos personales, tener dashboard para automatizar estas solicitudes de información para que no se pongan un esfuerzo extra a todo lo que ya hacemos en la universidad y el gobierno del dato, entre otros. ¿Cómo hacemos que nuestro plan estratégico se aproveche de lo que sabemos de los rankings? Dice, en primer lugar, la universidad debe seleccionar los de mayor interés para sus propósitos. Para eso tenemos que conocer todos los rankings que hay y dónde está nuestra universidad. Ahí os proponía unos cuantos, por eso lo de en esta diapositiva, en esta presentación, que tuvierais una relación más o menos suficiente de saber cuáles son los rankings principales. Pero cuáles, lógicamente, los que estén relacionados con la idiosincrasia de nuestra universidad, con la situación, con las características de la misma. Si estamos en modo crecimiento, estamos en modo inicial, pues probablemente nos tendremos que fijar en esto que os decía de Webometric y Estima-Goiber, y si ya tenemos cierta madurez, cierto tamaño, pues probablemente serán los otros que os comentaba de Time Higher Education, QS, etcétera, de mayor renombre. Características metodológicas, obviamente tienen que ser fiables y válidos, por lo que os decía de la importancia de que sean consistentes, porque con lo que hayamos aprendido de esos rankings, probablemente necesitaremos, daremos información a nuestra dirección y esa dirección tiene que estar segura de las decisiones que toman. Por insistir en esta parte, imaginaros que tenemos un vicerrectorado de investigación que dice que todo va bien, que es efectivo, que estamos consiguiendo buenos resultados y sin embargo, ranking a ranking a ranking nos sitúa en una situación baja respecto a nuestro país en ese ámbito justo. Probablemente los rankings nos dirán cosas de producción científica, lo que veíamos antes cuando analizábamos el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, indicadores relativos a la investigación, pues si tenemos muchos autores, si esos autores tienen una producción alta, si esa producción se centra en los primeros cuartiles de la investigación, etc. Probablemente nos ayudará a entender mejor cómo son los resultados de forma comparativa contra otras instituciones y frente a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Por tanto, esos resultados, si se producen en muchos rankings de forma repetida y muchos rankings diferentes, probablemente tendremos cierta certeza que lo que está sucediendo ahí es algo a mejorar, ¿no? Por eso creo que era importante que nosotros como gestores sepamos que existan estos rankings y que otros validen o evalúen cómo son las diferentes funciones sustantivas de nuestra institución. Si observamos que repetidamente, insisto,
sucede que en algo estamos obteniendo unas valoraciones bajas, probablemente será cierto, será una certeza. Entonces esto nos ayudará, como digo, a caracterizar mejor la universidad y a tomar mejores decisiones y a, de alguna forma, ayudar a esos vicerrectorados que a lo mejor no lo conocen bien ese detalle, por qué no están teniendo esos buenos resultados, para reconducir sus planes estratégicos más específicos. Creo que sería interesante tener eso en cuenta. Segundo lugar, hay que darles un seguimiento sistemático con eso que les decía de hacer un observatorio, que sería la recomendación a lo largo del tiempo, ir vigilando lo que se dice de nosotros en esos rankings y observar posibles desviaciones, que esto ya creo que queda suficientemente explicado. Y nosotros a veces tomamos una alternativa para saber cuán importante es esa desviación, que es ir obteniendo el indicador del año 1, el indicador del año 2, el indicador del año 3 y hacer un promedio. Y si estás por debajo de ese promedio, que sería la línea base, sería objeto de establecer un plan de mejoras y plantear acciones medibles para saber que lo que estamos haciendo pues, tiene consecuencias a nivel institucional. ¿Hacia dónde avanzar como universidades jóvenes o universidades que estamos implementando un sistema de atención a los rankings? Pues obviamente la búsqueda del mejor dato, en eso que os decía, de tener claro quién es la persona que puede proveer ese mejor dato para esa aportación de forma consistente a los editores de los rankings. Ir avanzando en la automatización de tareas, pues desde la inteligencia artificial se nos ayudará, desde sistemas de visualización masiva de datos también tendremos opciones de poder avanzar con ello. La comprensión de los avances de las universidades de referencia. No olvidemos que vivimos en un contexto en el que tratamos de atraer a los estudiantes pues según nuestra idiosincrasia, o regionales o internacionales, etcétera, pero hay otras universidades que también tienen el mismo sentido, ¿no? Buscan o tienen el mismo objetivo. Por tanto, esto, digamos, de los rankings nos permite tener un observador de cómo van avanzando esas universidades que nosotros tenemos de referencia y hacer una política de difusión de resultados y el trabajo reputacional o cómo queremos que nos vean. ¿Y qué hacer si eres una universidad muy joven y qué recomendaciones harías para mejorar reputacionalmente? Siempre decimos empezar por el principio. ¿Por qué? Porque nos podemos plantear unos objetivos que sean a muy largo plazo y no materializarlos o no verse, ¿no? Esos resultados en nuestro periodo de gestión de la institución. En ese empezar por el principio, lo que os sugería, el Estimago Iber o el Webometrics pueden ser buenos rankings para empezar a observar cómo va evolucionando nuestra institución. Hay que darle peso sí o sí a la investigación. Esto es una realidad. En prácticamente todos los rankings se mide tanto producción como la calidad de la misma. Hay que tratar de no hacer esfuerzos sin repercusión. Tenemos que avanzar pensando de una forma eficientista, ¿no? Tenemos que buscar cuáles son los indicadores que nos interesan en esos rankings y pensar si podemos hacer algo para contribuir a ellos desde nuestra universidad. Nosotros tenemos el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están ahora midiéndose en prácticamente todos los rankings. Nosotros hacemos muchas cuestiones de responsabilidad social universitaria a lo largo con todas las universidades amigas con las que trabajamos, pero sin embargo lo que están pidiendo ahora en los rankings son un informe de cada una de esas actividades de Objetivo de Desarrollo Sostenible y nosotros lo que hacíamos era
pues a lo mejor una noticia o hacemos una nota de prensa en las redes o lo que sea, pero no un informe técnico que evaluara esa actuación relativa a la responsabilidad social universitaria. Por tanto, hay que ser estratégicos. Pues se hacen cosas, pero saber que esas cosas pueden materializar, ¿no? Y obviamente no olvidar que los rankings no determinan la estrategia, o sea que eso insistir en que no he querido decir a lo largo de esta charla que hagamos lo que nos dicen los rankings. Nosotros lo que yo quiero decir es que si nuestra misión dice que queremos ser la mejor universidad en español, pues miremos los rankings que miden justamente eso para ver cómo vamos. ¿Y cómo está UNIR en los rankings? Pues como ven, la verdad es que tenemos la suerte de poder decir que tanto en rankings internacionales, en rankings especializados y en rankings nacionales estamos obteniendo grandes resultados, ¿no? Times Higher Education, la primera online en español, en este último ranking que os decía al principio de la charla que ha salido de formación online. Es la primera con menos de 15 años, pero esto ya se nos va a pasar porque ya acabamos de cumplir los 15. Primera española online en el factor internacional y primera online en el campo de conocimiento de educación. En Webometrics, que también es muy de un valor absoluto, acabamos de conseguir ser la primera universidad privada de España. De las 40 universidades privadas, incluyendo las online y las no online, hemos conseguido ser la primera de todas. Y esto hace que estemos en un top 1200 a nivel mundial. En el Shanghai, en campos de conocimiento, en nuestra formación en educación, nuestro ámbito de conocimiento en educación está en el top 400, siendo la segunda privada española en educación y la segunda privada online en educación también. También especializados en el ámbito de empresa, tenemos el MBA oficial mejor del mundo. Y además en algunos de esos factores que tiene ese ranking, ese FSO, dice que también somos la mejor universidad del mundo en español. A nivel de España, pues el U-Ranking del BBVA también nos valora muy positivamente. En un observatorio de indicadores estadísticos como es el IUNE, también destaca la segunda privada en sexenios, top 5 en el mayor número de profesores de España de universidades privadas. Y en el mundo hemos conseguido clasificar 11 de nuestras maestrías entre las mejores de formación online de toda España. Por tanto, súper contentos con cómo vamos evolucionando. Aquí solo estamos diciendo los mejores resultados, pero en realidad evidentemente hay malos y buenos resultados, pero lo importante es conocerlos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, de que es importante controlar la comunicación del que dicen de nosotros, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues hablan de nuestra experiencia de aprendizaje, buenos resultados según el BBVA Ranking, siendo la primera universidad de toda España en docencia, muy buena en nuestros posgrados, el MBA oficial que ya les decía del FSO, y en campos de conocimiento que ya conseguimos clasificarnos a pesar de nuestra juventud como institución en psicología, educación, artes y humanidades, ciencias sociales y ciencias de la computación. La calidad de la investigación también va ascendiendo, siendo de las más jóvenes la mejor, y en IUNE reconociendo esa calidad de la investigación de nuestros investigadores, así como en otros rankings que hay. Y también que hacemos las cosas razonablemente bien. Igual alguien podrá decir por ahí por el chat que no tan bien, pero en realidad esto es lo que está diciendo un tercero de nosotros. No somos nosotros mismos los que lo decimos, sino son los rankings y los editores de los rankings los que dicen que la institución aumenta en temas de calidad, de internacionalización y crecimiento.
destacando principalmente en una progresión súper acelerada. La verdad que un orgullo seguir creciendo y creciendo bien, con eso que os decía de atendiendo a los indicadores tanto absolutos y relativos, que nos está permitiendo demostrar que tenemos una buena capacidad, obviamente en la que más nos interesa, que es la formación online, pero también en innovación educativa, en empleabilidad, en la percepción de satisfacción de diferentes agentes, avances de investigación e indicadores sintéticos de tipo institucional. Y vamos avanzando también en la publicidad que se dan de estos resultados, como podéis ver en la página que tenemos permanente en la web de UNIR, que se llama UNIR en los rankings, que tenemos que actualizar con los resultados del 2024, pero como ven, los resultados son positivos. Quedo atento por si hay dudas, por si queréis que complementemos en alguna de las cuestiones que hemos tratado, eh, para ayudaros a hacer algún comentario sobre alguna otra institución, como vean. Buenas tardes. Hola, ¿Me buenas tardes, José permite? Aníbal. Sí, quería comentar de que al comienzo hacía la pregunta, ¿qué se debe hacer para estar mejor ubicados en los rankings? Entonces, creo que es las condiciones de admisión. Por Ya. ejemplo, en Lima, Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha caracterizado por tener el examen de admisión más exigente. Ya. Y esto lo ha llevado a estar, sobre todo antes, o bueno, siempre hasta ahora, en la opinión pública como la mejor universidad en ingeniería. Ujú. Eh, y si a eso agregamos la dificultad en el pago, por ejemplo, para las universidades como Harvard o el MIT, agregan un factor más que podría uno dar un examen muy exigente, pero si uno no tiene el dinero para mantenerse, entonces tampoco puede estudiar en esa universidad. Ya. Entonces, esas dos cosas parece que son al menos un factor a tomar en cuenta para ver qué tan prestigiosa resulta una universidad. Y lo otro que quería mencionar es que la Universidad en Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería, eh, sobre todo hace 3, 4 décadas, ahora de repente ha cambiado un poco, pero entonces los egresados ya eran captados por las mejores empresas y se iban a trabajar, incluso ya no los dejaban terminar muy bien y por supuesto no hacían ningún trabajo de investigación. Entonces, si se ponía como uno de los parámetros para medir la cantidad de trabajo de investigación, era muy baja y podría salir en un puesto muy bajo en algún ranking. En cambio, otras especialidades como medicina, por su misma característica, ¿no? Tiene que ver de repente con estudios estadísticos, es un poco de repente más allegado inclusive a su labor profesional para que pueda estar haciendo investigación y por tanto podrían ellos tener trabajos de investigación, publicaciones. Hablo, como digo, sobre todo de hace 3, 4 décadas. Ahora de repente la situación ha cambiado, pero eso también era un factor que iba en desventaja de la Universidad Nacional de Ingeniería. Obviamente no iba a estar, al menos en ese aspecto de los trabajos de investigación, bien ubicada, ¿no? Eso quería comentar. Sí, digamos que hay dos cuestiones que son difícilmente medibles por los rankings, ¿no? La primera, obviamente, la que decías de la admisión, porque es difícil o sea, obtener esa información sin tener que pedírselas a las universidades y que las universidades todas y cada una lo hayan hecho de una forma armonizada, ¿no? Entonces, muchas veces los editores no entran a eso. Sin embargo, o sea, hay otra que es consecuencia de esa admisión y ese dinero que puedan tener esos estudiantes, que digamos que serían buenos ingresantes que si siguen una formación compleja, dura, muy reconocida, como es la de la UNI,
saldrán buenos egresados y tendrán buena empleabilidad. Eso es lo que se presupone. Entonces, fíjate que ahí justo será donde podemos atender a esos resultados como universidad, porque normalmente los otros rankings en realidad miden, digamos, de una forma aglutinada no solo los resultados de aprendizaje, que serían, digamos, ese buen ingresante y buen egresado, ¿no? Y esa formación, sino también la experiencia universitaria que tienen los estudiantes, donde se miden pues, profesores, instalaciones y muchas otras cuestiones que también hay que tener en cuenta. O sea que lo que nos comentabas de que sean buenos estudiantes y buenos profesores, eh, tiene que ser complementado con esa otra parte, y cuando todo eso hace esa amalgama, digamos, hace que en rankings, evidentemente, en términos generales, haya un reconocimiento máximo, ¿no? de la universidad. Tendremos también la circunstancia de los RENACID en Lima y de todas estas cosas que están sucediendo ahora, que hace que la universidad pública pierda, digamos, profesores, digamos, con acreditación en investigación, y eso al final pues baja algo esos resultados, ¿no? Y también hay que atenderlo, ¿no? Y eso se ve, o sea, vas siguiendo universidades que han tenido máximo prestigio en un país, y razones ajenas a la propia universidad al final hace que de repente pues los resultados en estos expositores globales pues puedan verse afectados. Pero también lo que decía antes, que sea un validador de la formación, o que nos ayude a poder reclamar gracias a esto, ¿no? O sea, si tenemos esa circunstancia y vemos a nuestros gobernantes, y ya no me refiero a las autoridades académicas, sino a las autoridades, digamos, políticas, eh, y mostramos que los resultados van bajando no por vosotros, no porque no se trabaje, no porque no se investigue, sino porque se van perdiendo esa fuerza humana o ese músculo que tiene la universidad para producir, pues en realidad creo que amerita que, como decía, digamos, como corolario de esta charla, darle seguimiento a los resultados a lo largo del tiempo, que eso no lo permite en los rankings. Cada edición vamos viendo cómo estamos. Sí, Luz Adriana. Hola, bueno, no, muchísimas gracias en primer lugar pues por toda esta amplia, digamos, explicación. Yo me considero, em, digamos, como nueva en el entendimiento, pues no ajena totalmente, pero em, sí hay, es decir, hay áreas de la universidad que en efecto están más, como más enfocadas y más atentas a los resultados de esos rankings. Em, digamos, me quedo como con dos cuestiones claves, que efectivamente el tema de rankings está asociado a la reputación de la universidad. Pero una cuestión que me parece importante resaltar es en términos de las tendencias, cuando se habla de como la necesidad de trabajar más hacia rankings mixtos, ¿sí? Con indicadores, entendería yo, más incluyentes, porque pues Juan José bien lo ha dicho, hay rankings que separan mucho, por ejemplo, desde la investigación, pero resulta que pues en términos generales la universidad, independiente de su naturaleza, sea pública o privada, yo creo que trabaja esencialmente en investigación, docencia, pero en una función que también es misional, que es la extensión y la proyección social, es decir, muy bien similar esa responsabilidad social que refería Juan José, y que yo creo que hoy por hoy debería poderse, a ver, leer o medir de una forma más universal, asociada, por ejemplo, a temas como los referidos como los ODS, ¿cierto? Es decir, ODS, dijéramos, es un idioma común
Sí, hablamos de ODS en Colombia, en Estados Unidos, en Asia, en España. Entonces, yo creo que dentro de esa tendencia deberíamos poder pensar en ese tipo de mediciones universales porque, pues en últimas, insisto, independiente de la naturaleza de la universidad, yo creo que eso es lo que habla del papel de la universidad como tal. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Nos hemos quedado en los primeros rankings, se centraban en la investigación, luego se incorporó la docencia, básicamente eran muy bibliométricos y luego se entendió que no eran también, había que atender los resultados de aprendizaje y la experiencia universitaria satisfactoria de los estudiantes, pero ahora se ve que dan un paso más allá, ¿no? Y obviamente es tendencia del año, ¿eh? Con lo que os decía del análisis de los objetivos de desarrollo sostenible y todo lo que hacemos. Eh, Hay que avanzar en eso como organizaciones que estamos en la sociedad y que podemos contribuir e impactar en la misma. Muchas gracias, Luz Adriana. Oye, Juanjo, quedan 3 minutos para las 8 y tanto tú como yo tenemos que atender otros menesteres. Entonces, si quedáis alguna cuestión pendiente, tanto Juanjo como yo estamos a vuestra disposición vía correo electrónico, ¿vale? Porque, bueno, este tema, no me cabe duda que este tema de Juanjo ha sido muchísimo más interesante que el tema de la gobernanza. Eh, y nada más, yo agradeceros nuevamente la confianza que habéis depositado en nuestra universidad para adquirir un conjunto de nuevas competencias o reforzar las que ya teníais. Pensad que esta sigue siendo vuestra casa una vez que acaba el curso y que tenéis las puertas abiertas para todo aquello que queráis desear en unir con cualquier institución del Grupo Proeduca. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia a este cierre. Muchas gracias también de mi parte. Ha sido un placer. Gracias, Rubén, por la invitación. Y cuando se necesite, y si queréis, dejo por aquí mi correo para que puedan hacer esas consultas. En cualquier momento tratamos de ayudarles. Feliz día a todos. Hasta luego. Hasta luego.